En medio del debate en comisión mixta por temas de voto voluntario, obligatorio, no obligatorio sin multa, estamos junto al diputado de Bópoli, Jorge Guzmán, para hablar de este y temas de otros también relacionados a las tarifas eléctricas. Diputado, ¿cómo está? ¿Qué le parece este bochorno? Que pese a todo lo que se discutió, salió de la Cámara el voto sin multa, se supone se iba a reponer, pero ahora se vota en contra por parte del oficialismo. Sí, bueno, primero, muy buenos días, Bárbara, saludarte. Y bien lo decías tú, yo creo que la palabra que define lo que ha pasado en el Congreso Nacional ha sido un tremendo bochorno. Un mensaje absolutamente errático, que no tiene certezas, que confunde y que aproblema a la ciudadanía. El proyecto de ley que estábamos discutiendo nace con la única obligación de evaluar si existía o no un voto en un día o en 2 días. Así ingresa este proyecto de ley al Congreso Nacional, y por una recomendación del CERVEL. ¿Y qué terminamos votando? La posibilidad de que en las próximas elecciones el voto deje de ser obligatorio, a pesar de señalarlo la propia Constitución, pero se elimina la posibilidad de aplicar multas a quienes no cumplan con su obligación electoral. En la práctica se está haciendo pasar a un voto voluntario, pero a través de una triquiñuela, a través de una leguleyada o como la queramos llamar. Y la verdad que esto es impresentable. Primero, porque se nota la voluntad que tiene principalmente los partidos de izquierda respecto a tratar de ganar las elecciones por secretaría. Le tienen miedo al voto democrático, le tienen temor al pronunciamiento ciudadano. Y por eso les gusta el clientelismo, les gusta el acarreo de gente y les gusta perjudicar los sistemas electorales democráticos. ¿Qué podemos contar, Bárbara, que es una buena noticia en cierta perspectiva? El ministro Elizalde hace pocos minutos acaba de anunciar que va a ingresar un veto sustitutivo a efecto de poder corregir esto y que en definitiva sí existe una multa para quienes no concurran a votar. ¿Qué es lo que está diciendo también el ministro Elizalde, que ayer fue bastante errático también? En que en definitiva esto va a regir para los chilenos y no así para los extranjeros con derecho a voto en Chile. Entonces, nuevamente le van metiendo cosas, están metiendo antecedentes, le ponen pelo a la sopa, porque claramente le tienen miedo, le tienen temor al pronunciamiento democrático de la ciudadanía. El gobierno había dicho que si esto salía así lo iban a vetar. ¿Se mantiene? ¿Cómo ve usted la postura del gobierno frente a esto? Y si se puede revertir o no a esta altura. Bueno, al menos parece que hay un discurso coherente, al menos parece que hay una consecuencia, por cuanto el ministro ya anunció el veto, señaló que iba a ser presentado posterior a la semana distrital, que es la próxima semana. A mí me preocupa la urgencia, Bárbara. Uno está en pleno proceso de inscripción de candidatos, en pleno proceso de validación de los candidatos ante el servicio electoral, y la verdad que las dudas que estamos generando en la ciudadanía son preocupantes. Hoy día la ciudadanía recibe mensajes erráticos. Y ya en Chile se había avanzado a un voto obligatorio con una sanción correspondiente por el incumplimiento. ¿Y qué nos está entregando el gobierno? Porque ayer no vimos la voluntad del gobierno en el Senado para ratificar lo que habían votado a favor en la comisión mixta. La comisión mixta aprobó por unanimidad el reponer el voto obligatorio con sanción. Y resulta que después de la comisión mixta, incluso parlamentarios de gobierno, senadores de gobierno, no estuvieron dispuestos a votar a favor de lo que habían votado en la comisión. El ministro Elizalde, lo escuché cuando hizo su presentación, fue errático permanentemente, no fue capaz de entregar argumentos reales del por qué llamaba a sus parlamentarios a votar en contra de la iniciativa. Entonces, de verdad que uno ve un gobierno que no es coherente, pero al menos, ya O se sea, anunció el el veto gobierno dice usted si es presidencial. coherente, no el oficialismo no lo siguen. El gobierno ha mantenido Eh, una línea. a ver, el gobierno ayer no fue claro. El ministro Elizalde ayer en el Senado no tuvo la claridad para poder invitar a sus parlamentarios, a sus senadores, a apoyar la iniciativa que el propio gobierno había defendido en su minuto en la comisión mixta. Y los anuncios que habían hecho. La ministra todavía había dicho que era muy necesario que el voto tuviese sanción. Ayer no fueron capaces de ordenar a sus partidos, no fueron capaces de ordenar al oficialismo. Y finalmente tuvimos un rechazo que bien lo decíamos, fue un papelón de la política respecto a cómo se tramita una ley. Felizmente, hoy día el ministro Elizalde anuncia el veto. Ahora nosotros tenemos que esperar el veto en qué condiciones viene. Pero en definitiva lo que necesitamos es que haya un voto obligatorio con una multa asociada. De lo contrario, estamos tratando o están tratando de ganar la elección sin entrar a la cancha, en definitiva. Ahora, hay algunos abogados constitucionalistas bien prestigiosos que han dicho que esto sería inconstitucional, porque de hecho la ley establece que el voto es obligatorio y para eso, por supuesto, que la multa es fundamental. ¿Hay alguna instancia si es que esto o no llegara a prosperar o no pasa nada con el veto?
de buscar alguna instancia ahí en el Tribunal Constitucional? Es una posibilidad porque efectivamente la Constitución declara que el voto es obligatorio y una norma de menor rango legal estaría eliminando las multas, con lo cual se hace que la norma de la obligatoriedad no sea operativa en la práctica. Y una norma que no operativa en definitiva está siendo vulnerada. Entonces, ahí tenemos un problema de rango constitucional. Pero tenemos un segundo problema, Bárbara, que también es un tema bien administrativo interno del Poder Legislativo, pero la Cámara de Diputados se le dio una interpretación de quórum a la ley y se estableció un quórum para la aprobación de las normas. Y en el Senado se le hizo otra interpretación de quórum más estricta y perjudicó, en definitiva, la tramitación de la ley. Si se hubiese dado o se hubiese interpretado con el mismo quórum que tuvimos en la Cámara de Diputados, la ley se hubiese aprobado ayer, pero le dieron un rango supralegal y por tanto hoy día está rechazada. Entonces, también tenemos otro conflicto que ese sí va a tener que revisarlo el Tribunal Constitucional de oficio y esperamos que también corrija, porque, insisto, en el Senado, con la interpretación que le dio la Cámara de Diputados, ayer se hubiese aprobado la normativa. Vamos a mirar qué pasa con esas noticias en desarrollo ahora en otros temas que también han generado harto ruido. ¿Qué le parece que hayan subido las cuentas de la luz? Es una forma inesperada porque mientras estaban todos discutiendo este tarifazo que se le ha denominado, había un decreto que autorizaba una alza previa que ya se reflejó en la cuenta. A Y no estaba Bárbara, en la discusión. yo creo que aquí el gobierno ha sido sumamente irresponsable, ha sido sumamente negligente y le ha faltado un principio que es esencial en cualquier diálogo democrático, que es el principio de transparencia. El gobierno debió haber transparentado toda la información, incluida la del alza tarifario que el ministro Pardo dice, bueno, es que se publicó en el diario oficial, como que si el diario oficial lo leyeran todos los chilenos. La verdad que el ministro debió haber legislado con los temas en la mesa, haber dicho, va a haber un aumento de tarifa en junio, independiente de lo que hagamos nosotros, y va a haber un segundo aumento en julio, que en la expectativa es que llegue incluso a más del 50%. Esto es sumamente grave porque le aumenta las tarifas a todos los chilenos, a los más vulnerables, a la clase media, a todos, a los emprendedores, a las pymes, y las respuestas que está dando el gobierno para solucionar el problema claramente son ineficientes y no responden a todas las necesidades de la ciudadanía. El gobierno ha sido irresponsable y negligente porque el año 2022, Bárbara, el 2022, y a nuestro juicio, desde una perspectiva muy electoral, propuso postergar el alza de las tarifas y recién la repone el año 2024. Si hubiésemos legislado el 2022, cuando nosotros votamos en contra de la idea de mantener el congelamiento de tarifa, el alza no hubiese sido mayor al 9% de las tarifas eléctricas. ¿Qué pasó? Que postergaron esta decisión, que no pensaron en las personas y hoy día el alza puede llegar en algunos casos incluso al 60% como en la región de Punta Arenas, de Magallanes y la Antártida Chile. Entonces, de verdad, Bárbara, que esto es dramático y es una negligencia y una irresponsabilidad del gobierno, pero de palabra mayor. Nosotros estamos haciendo una invitación al gobierno a que resuelva esto. Creemos que cada solución se queda corta, pero que lo que también hemos dicho es que el ministro Pardo ya no es un interlocutor válido ante el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque es una persona que no dijo la verdad, que no transparentó información y que actuó de manera irresponsable y negligente. Nosotros a quien le exigimos una respuesta hoy día es al ministro Marcel, que es quien administra la finanza y que es el único que puede dar alternativas que aborden a la clase media y aborden también a los más necesitados de Chile. Pero usted dice, no, ya no lo reconoce como un interlocutor válido, pero ¿qué implica esto? O sea, ¿se había pensado hacer una interpelación, eventualmente otra No acción? está, no ¿Mm? está descartada ninguna medida. La interpelación es una medida que todavía está sobre la mesa, pero por lo pronto nosotros no vamos a seguir, como Evópoli estoy hablando, y también entiendo que fue lo mismo que señaló la UDI y algunos diputados del Partido Republicano y demócratas, no vamos a seguir dialogando con un ministro que le mintió a la Cámara de Diputados, que además culpó a todos, porque culpó a la Cámara de Diputados, culpó al Congreso, culpó al Banco Central y no asumió ninguna culpa personal. Y el principal responsable de no haber tomado las decisiones en su minuto es el ministro Pardo y en conjunto con su gobierno. Recordemos que el ministro llegó después del año 2022 cuando votamos ese proyecto, pero fue el gobierno del presidente Boric el que tomó una decisión irresponsable. Y cuando se podía haber retomado el tema del descongelamiento de las tarifas, el aumento hubiese sido un aumento que no le hubiese hecho el daño que le ha hecho a Chile hoy día. Y posiblemente las ayudas del Estado, focalizadas a través de subsidios, a los más vulnerables hubiese resuelto el problema. Hoy día el aumento de tarifa no es del 9%, es del 50%, del 60%, y las ayudas focalizadas, por cierto, que no alcanzan ni al más mínimo
sector que se va a ver afectado con este descongelamiento de tarifas. Diputado, en otras materias, yo sé que no está en la Cámara, sino que en el Senado, pero ustedes desde Bópoli, ¿cómo ven la discusión de pensiones? El tono de la ministra Jara, en algunos momentos con más presión, para que voten de una vez por todas la idea de legislar. Sí, la ministra se ha puesto un poquito más dura en sus posiciones, prácticamente emplazando a través de, quizás desde la opinión pública muchas veces, a legislar. Pero aquí, Bárbara, no podemos hacer las cosas a tontas y a locas y en forma irresponsable. Las consecuencias de las malas reformas en Chile nosotros las vemos todos los días. La reforma tributaria, los problemas que trajo. La reforma en educación, los problemas que trajo. La reforma electoral y los problemas que ha traído. Entonces, el hacer las cosas mal produce perjuicios que cuando aparecen los parlamentarios pidiendo disculpas, como por ejemplo con el descongelamiento de tarifa o con los retiros de los 10%, las disculpas de los parlamentarios no sirven, porque al final las consecuencias de sus malas decisiones las pagan los ciudadanos, no las pagan los parlamentarios. Entonces en esto nosotros tenemos que ser serios, tenemos que ser responsables y tenemos que escuchar a los técnicos. Y recién acaba de llegar el informe técnico que trata de abordar este proyecto en su integralidad y muchos de los aspectos que la ministra Jara quiere impulsar a toda costa, el informe técnico dice, ¿sabe qué? En esto no hay acuerdo. Esto no va por esa línea o esto no debe mejorarse de la forma que se está planteando. Entonces uno le haría un llamado al gobierno, más que tratar de ganar las banderitas y decir nosotros estamos proponiendo, estamos impulsando, a que hagan las cosas bien. Porque si hacen las cosas mal, las consecuencias van a ser graves para los adultos mayores de hoy y para los adultos mayores del futuro. Entonces, uno invitaría al gobierno a dejar la altanería, a dejar la prepotencia, a dejar lo impulsivo y a empezar un diálogo mucho más serio, mucho más responsable respecto a las materias que aquí se están teniendo a la vista, la separación de la industria, el aumento de la tasa de cotización, cuánto de la distribución de la tasa va a capitalización individual, cuánto va a seguro, cuánto va a las personas que hoy día son personas mayores. Y desde nuestra perspectiva, estamos muy disponibles al diálogo, pero no con una pistola en la cabeza o la pistola sobre la mesa, sino que a dialogar con responsabilidad, con criterios técnicos para resolver un problema que la política tiene el deber de resolver. Bueno, ahora en otros temas que han generado también. Se sigue la discusión, el Partido Comunista con las críticas por el operativo en Villa Francia. Una cosa que quizás debió pasar, no más de una anécdota, se incautaron un arsenal de armas. ¿Qué le parece todo lo que se ha generado posterior a eso? A ver, la falta de coherencia, la falta de compromiso democrático del Partido Comunista ha quedado nuevamente en evidencia. Yo ayer escuchaba a una diputada, la diputada Lorena Pizarro, decir que esto era un montaje. ¿Con qué facilidad, con qué libertad de palabras hablan de montaje? ¿Con qué facilidad otra parlamentaria decía que aquí se estaban vulnerando derechos humanos, que se estaba vulnerando el legítimo derecho a la movilización social? ¿De qué movilización social me está hablando el Partido Comunista si encontraron un arsenal de armamento? Si encontraron pistolas, revólveres, escopetas, armamento para hacer bombas Molotov. ¿De qué movilización me hablan si las tenían en el comedor solidario y en la radio comunitaria? Esto es una acción decidida contra el Estado de Derecho, es una acción decidida contra la democracia. Por tanto, yo de verdad que invitaría al Partido Comunista, que dice ser democrático, a defender los principios democráticos del Estado de Derecho. Nadie cuestiona la legítima movilización social, pero nadie que está en su sano juicio, que defiende la democracia, que cree en el Estado de Derecho, puede avalar, puede defender la cantidad de armamento que le encontraron a las personas que son militantes del Partido Comunista. Ahí se tomaron detenidas personas y efectivamente el Ministerio Público con ciertas personas que fueron detenidas no logró acreditar el vínculo de la posesión y tenencia de armas de fuego respecto de esas personas. Pero hay personas que quedaron detenidas, militantes del Partido Comunista, que trabajaron en el gobierno, que sí se acreditó la posesión de armas de fuego de manera ilegal. Por tanto, yo invito al Partido Comunista que si realmente quiere mostrar sus credenciales democráticas, que lo haga cuestionando, condenando y no defendiendo estas acciones que son en contra de la democracia y el Estado de Derecho. Diputado, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Pues sabemos que tiene que ir a votar prontamente, así que, Vamos. que le vaya muy bien. A ver qué pasa con ese proyecto. Un abrazo grande, Bárbara, y estamos muy pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros todas las novedades de las votaciones, por supuesto, aquí en emol.com.